Antes de 100 cuyes yo escribí una novela que a mí me gusta mucho, que es 30 kilómetros a la medianoche. Ocurre dentro de un auto, durante una hora y media. Son 300 páginas dentro de un auto prácticamente, ¿no? Claro, yo tuve que sacar al celular de la ecuación, tuve que ver de qué manera se estropea, no hay señal, porque si no era inviable. Es verdad que sí, la hipertecnologización nos está quitando el misterio en la vida, ¿no? Sí, y ese misterio se plasma justo en esta generación que tocas, por lo menos en tus últimas dos entregas, Ujú. ¿no? Porque también en Cien Cuyes, esta, este acto de confesión que tienen los personajes con Eufrasia de formas distintas, ¿no? Eso en la era digital, pues también se pierde, porque un personaje, por eso también creo que es un acierto Eufrasia, porque aún hoy día una persona que nos ayuda en la casa, pues quizá no sea tan diestra digitalmente, pero ya te pone en una tentativa de, no sé si sería posible, si no, pero cuando lo combinas con un personaje de edad Ujú. como estos, o sea, quién sabe cómo será cuando, si tenemos vida, quién sabe cómo será cuando terminemos nosotros. Y sin embargo hay cosas cíclicas que eventualmente vuelven a decirse o a mencionarse, ¿no? Por ejemplo, con tu Aquiles, ¿no? La furia de La Aquiles. furia de Aquiles, mi primera novela, sí. Y que la furia de Aquiles tiene, digo, el protagonista creo que lo conocemos medianamente, ¿no? Después de algunos años que pasaron, 8.000, una cosa por el estilo, ¿no? 9.000, no sé, una cosa. Sí. No estás de acuerdo que hay algunas cosas que se repiten o no Bueno, sí, y que vamos nosotros a cometer. todos, o sea, todos contamos las 3, 4, 5 historias primigenias y solamente tratamos de decirlas de otra manera, ¿no? Eso sí es verdad. Qué duro. Lo que estás diciendo es terrible porque estamos destinados a repetirnos una y otra vez, a no ser nosotros, a encontrar nosotros en nosotros mismos a otros que ya pasaron. Pues sí, sí, pero Sí, en realidad, o sea, de alguna manera los grandes dramas humanos, o sea, los grandes traumas humanos, o sea, son relativamente pocos, ¿no? Lo que cambia es la manera en que son presentados. O sea, la poesía habla de los mismos tópicos desde de eso, de las épocas orales, ¿no? Cuando me hablas de la Ilíada. Pero los poetas geniales son los que encuentran una Le dan manera un distinta. vuelco. Sí, Hay una... Yo creo que eso que mencionas, yo coincido totalmente contigo, siempre lo digo. Y no solo pasa con los escritores, digo, hay quien lo nombra hablando de las obras de los escritores, dicen que todo escritor tiene realmente solo una gran obra, ¿no? Y luego sus demás libros son como versiones de, ¿no? Bueno, porque a lo mejor salen de un mismo tren de quién pensamiento, sabe. ¿no? Hay quien tiene la facultad de, pero difícilmente piensas, no sé, en Cortázar por uno de sus cuentos. Claro que eso pueden ser geniales o no, pero piensas en Rayuela. O sea, hay una cosa como que siempre aterriza en una posibilidad que le dio la vuelta a la tuerca, ¿no? O sea, ¿qué hizo este hombre? ¡Puc! Y en ese, que no es el qué, sino el cómo, pienso mucho cuando terminaba justamente de leer tu novela. el Yo cómo. decía, sí, no me está contando nada nuevo. O Sí, sea, claro. es una familia que se está despidiendo de su madre, Sí, por favor, claro. desde Sí, que claro. la luz es luz. Sí, sí, sí. Sí, Sin sí. embargo, la forma en cómo logra Sí, hacerlo sí. es auténtica, es sencilla, es Mira, conmovedora. déjame poner un ejemplo claro y también para elevarte, porque a eso vinimos, ¿no? El día de hoy a aplaudirte. Pero, pues, dos o tres historias que cuenta Shakespeare, ¿no? El poeta, en voz y en pluma del poeta, son mucho más interesantes que la anécdota en sí, ¿no? Es Sí, decir, Romeo y Julieta está muy bien escrita, pero Los amantes de Verona, ¿no? Es una historia contada hasta el cansancio. Tantas otras, ¿no? Podríamos mencionarlas. Y eso justamente hace que en toda tu literatura, Gustavo, exista un texto que se llama, si no me equivoco, La risa de tu madre. Ujú. Digo, volviendo, ¿no? Pero en donde, si no me equivoco, uno se entera, o por lo menos este personaje se entera de la verdadera vida de la madre, Sí. que es, porque cuando yo leo cosas así, les voy a contar rápidamente, porque vale la pena. Mi madre va casi al velorio con mi abuela en el lecho donde se murió y unos minutos antes de morir mi abuela les dice, ustedes creen, a mi madre y a mi tía,
¿Ustedes creen que el lugar donde vivimos lo obtuvimos porque yo tenía una charcutería, porque tenía una salchichonería? ¿Ustedes creen que nosotros vivimos durante todos estos años de forma bien y holgada por lo que nos daba una Charcutería. charcutería? Pues mi madre y mi tía se quedaron así como diciendo, ¿sí? Pues no, no, tu abuelo y su abuelo y su se casaron varias veces con chicas polacas que trajeron de Polonia a vivir a Rosario, ellas están en Buenos Aires, y tuvimos el prostíbulo más importante de Rosario durante todos estos años. Y entonces, claro, no se podía morir mi abuela sin decir todo No eso. te puedo creer. Bueno, las salchichas están involucradas, la crema igual, ¿no? Sí, Sí, exactamente, pero ¡Wow! ¡Qué no te puedo historia! creer. entonces claro que eso hay que escribirlo, ¿no? Yo Totalmente. Pero Y vuelvo solo a la... estoy tratando de hacerlo. Pero y entonces yo contigo digo, bueno, a través del cine, ¿no? Nosotros nos enteramos que hay otra, otra historia de la madre. sí, y en el caso de esa novela mía, La risa de tu madre, o esta mamita, finalmente de lo que se trata es de sacar, ¿no? Sacar el velo del rol, ¿no? La etiqueta de madre y ver al ser humano, finalmente, que es lo interesante, ¿no? Ajá, Eso es lo interesante. Porque absolutamente. veamos, o sea, cuando vemos a nuestros padres como seres humanos, empiezan a tener sentido varias cosas, en Sí. realidad. Y empieza también te empieza a cuestionar cosas Mm, Pero de no de juzgamos. tus debilidades. exactamente. Y dejas de ser tan implacable en tu juzgamiento también. Claro, Es Exacto. verdad. Y luego cuando ya rebasamos, aquí creo que los tres rebasamos los 50, sí. empiezas a poner tus barbas a remojar y dices, bueno, hay algo de esto que tengo que aprender, porque la sabiduría per se que veo en los padres, si quiero ser digno de que alguna vez pueda yo portar tal mensaje, pues tendría que también entender ciertas cosas. Y es en esa humanidad de la que hablas, ¿no? Oye, no quisiera que se nos acabara el tiempo, Gustavo, sin que nos hablaras un poco. ¿Qué es esto de jugo de caigua? Ah, jugo de caigua, y ahora lo hemos simplificado a jugo. Ok. Jugo.p. Es una plataforma que creé con varios amigos de distintas disciplinas para analizar, discutir, opinar en realidad sobre la coyuntura en distintas disciplinas: arte, cultura, política, economía, historia, ciencias. En esta época en la cual hay mucha desinformación. Entonces, fue un experimento que creamos en pandemia en el año 2020. Nos juntamos, pusimos una web, hicimos un podcast, cada uno se encargó de escribir un día sobre su tema y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Sí, ¿Sigue actualmente? sí, sí, actualmente, ¿Cómo se sí. llama? ¿Así se llama Es la página? jugo.p, sí, entras Jugo, a Jugo y está en todas las redes jugo.p de Perú. de Perú, en efecto, sí. Bueno, pues vienes de una tradición literaria fuerte. Los peruanos le pegan con todo. Grandes, Grandes escritores ha grandes dado Perú. escritores. Y y ahora con eso, pues me parece que le vas haciendo justicia, honor. Además, me parece que conjugas una cosa, Gustavo, que siempre he dicho, que la grandeza real se mide en la humildad de los seres humanos. Y me parece que eres un ser totalmente aterrizado, Gustavo, y que tus historias demuestran lo mismo. Y Padrísimo. que creo que la literatura está ávida de esto, de esto. O sea, hay un sentido de verdad, hay un sentido de vida a través de quien escribe así. Y que a través de tu texto también podemos conocer un poco Perú, que eso está buenísimo, que eso es increíble, ¿no? Nunca me he Eh, parado en Lima y no, siento que la ya, conozco por todo ¿verdad? lo que... Sí. Queremos ir, o sea, yo ardo en deseos. Digo, y está Brice Echenique, y está César Vallejo, y está evidentemente Vargas Llosa, y hay, o sea, si uno busca Perú, tiene una cantidad y es una fuente prácticamente inagotable. Qué maravilla. Quizás no lo reflejen así los gobiernos como tampoco los nuestros, pero curiosamente hay gente con la cual uno se siente identificado, no solamente en el idioma, porque hablamos el mismo idioma, sino en la misma forma de pensar, en las mismas creencias, en los mismos lugares donde somos igualmente, no ridículos, sino tiernos, sino
pues ya lo mencionamos durante todo este programa, ¿no? Que La energía femenina que tenemos- permea en cualquier ser humano, lejos del sexo. Ese es otro de los programas que tienes también. ¿Existe todavía Machista con Hijas? Ah, sí, Machista con Hijas es un podcast que escribí también en pandemia. Me lo pidió una plataforma, Podimo. Y es un subproducto de mi novela 30 kilómetros a la medianoche. 30 kilómetros a la medianoche es la historia de cómo alguien muy parecido a mí tiene que manejar, no tiene que manejar, o sea, está un poco borracho en un matrimonio y tiene que acudir a ver qué le ocurrió a su hija. Aparentemente ha sido posible víctima de un feminicidio. Es una noche terrible. Y mientras escribía esa novela me di cuenta de que la escribía porque tengo muchas reflexiones sobre lo que implica criar a mujeres en una sociedad machista. Y claro, todas esas reflexiones que no le pude meter a la novela, las tenía al margen. Y cuando me preguntaron, ¿puedes hacer un podcast? Yo dije, Machista con momento, Hijas. Acá claro. tengo un montón de cosas que he reflexionado sobre lo que implica esa crianza de mujeres. Sí, Esta pequeña, 30 kilómetros a la medianoche. a la medianoche, ¿podría ver la luz en cine, en teatro? Ojalá. Sí, es muy cinematográfica, la verdad. Claro, Sí. por lo que cuentas, me parece Sí. que el lugar, deberíamos hacer una adaptación, ¿no? Y Pues, hacerla en cine, suena. o en teatro quizás. Porque Uy, a lo sí. mejor en teatro, el teatro también se presta para este espacio íntimo. Está contada en tiempo presente, además en primera persona, con toda esta energía, esta aprensión, ¿no? La leemos ya Empezaré por leerla. y la hacemos Está ya. todavía en librerías. Sí, no sé si está en librerías en México, pero sí por Busca plataforma, Busca Libre, sí, sí, tranquilamente.